Luis Borg. Debo decir, como lo expresaba, excúsenme, tengo el audio muy debilitado, pero voy a tratar de acercarme bien al equipo, simplemente para decirle que, bueno, primero darle la bienvenida a este conversatorio como Corporación Cultural, que en definitiva es la continuidad de uno que iniciamos al inaugurar, obviamente, esta exposición la semana pasada. Y quedamos todos muy entusiasmados porque cada opinión de cada uno de ustedes no solamente enriquece, sino que siempre son luces. Y eso nos permite vivir, digamos, con un espacio de alegría profunda en estos momentos. Además, el valor que tiene el paisaje y además la geografía, porque efectivamente Viña del Mar no surge en el borde costero, sino que al cabo de no tantos años gira, y de ser un espacio de cultivos, de viñedos, simplemente se identifica con este espacio, con esta geografía que es el borde costero. Y el registro fotográfico es maravilloso, el motivo de la exposición, obviamente, en ver cómo esta ciudad se identifica y toma una pertenencia. Y la pertenencia es el borde costero en una, yo diría, una de sus definiciones hoy día, como ciudad, como geografía física y como geografía humana. Y yo creo que felicitaciones obviamente al archivo, porque esta colección nos permite tal vez hacer la reflexión de que cuando hay identidad es porque hay pertenencia, y el borde costero es parte de la pertenencia y la identidad de esta comuna. Muchas gracias por estar hoy día aquí presente. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu palabra de saludo. A continuación, Lorena Gracia, en representación del Archivo Histórico de la ciudad, nos va a hacer una presentación respecto al tema que es parte de la exposición. Lorena. Muchas gracias. Bueno, nuevamente saludarlos a todos ustedes, agradecer a la Corporación Cultural por la oportunidad de poder mostrar nuestra actividad en esta plataforma, y vamos a hacer una pequeña presentación de lo que era de lo que es esta exposición y lo que queremos mostrar con ella. No sé si me permitirán compartir pantalla. Podré, ¿no? Sí. De curso nomás. Está ok. Ya, veamos. Supongo que están viendo lo que espero, ¿sí? Bueno, primero que todo, como les decía, quiero agradecerles la posibilidad de hacer un pequeño comentario, ¿cierto?, de lo que es esta exposición que trata sobre Viña del Mar y su borde costero. Principalmente nosotros nos interesamos en este tema, en esta oportunidad, porque consideramos que es un concepto que nos llena a todos como parte de nuestra memoria y de nuestra identidad como viñamarinos. Como cualquier persona que habita en la costa tiene una relación con ella muy distinta, y a veces esa relación no la reconocemos fácilmente, pero cuando ocurre en estos fines de semana que acabamos de pasar y vemos toda la gente que está interesada en llegar a la costa, nos damos cuenta que hay algo especial que habitar este territorio, que nos lleva a que exista una atracción especial hacia él. Viña del Mar, como lo especificaba don Luis Borg, es una ciudad que surge, como la mayoría de las ciudades, si es que no todas, en la época colonial, y después también ya durante la República de Chile, hacia el interior.
Esto era parte de lo que era una tradición, ¿cierto?, de la forma de fundar ciudades en 1874, y de hecho nuestra exposición de hoy tiene una relación directa con un hito importante, que es la creación de la comuna. No sé si voy a bajar mi video porque me está señalando que tengo mala conexión. No sé si me están escuchando bien. Lorena, se escucha un poquito cortado. Me parece que son problemas de conexión. Sí, mira, voy a sacar mi video y voy a solo hablar, ¿ya? Porque con eso se mejora un poco la conexión. Bueno, como les contaba entonces, José Francisco Vergara funda esta ciudad, ¿cierto? Esta es la senda, de hecho se piensa, esta es una fotografía del archivo histórico, donada por la familia Vergara. Se piensa que esta imagen corresponde al sector de donde se ubica actualmente el Palacio Vergara, ¿ya? Y es como el sector de la chacra, donde nosotros vemos a todos los trabajadores. José Francisco Vergara decide a finales del siglo XIX lotear este territorio y iniciar este proyecto de ciudad, que como ustedes ven aquí es una ciudad interior. Nosotros vemos aquí la Plaza Sucre y la proyección acá hacia el norte de lo que era el estero. Me refiero a una proyección porque en este plano el estero está encauzado, cosa que en la realidad en el año 1874 no ocurría. Y la zona interior, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Esto llega aproximadamente hasta lo que es en la actualidad el Cerro Castillo, la calle von Schröder. Bueno, en este plano, que es gentileza de don Luis Álvarez, que estas proyecciones también las hizo él del crecimiento urbano de Viña, nosotros vimos que Viña del Mar, ¿cierto?, va poco a poco haciendo una relación de crecimiento alrededor de lo que es la línea del ferrocarril que se había creado en 1855, cuando Viña del Mar era una hacienda, y alrededor de estas primeras esta primera habitación urbana. Estas residencias se ubican principalmente alrededor de lo que es la estación de ferrocarriles, vale decir lo mismo, Plaza Viña del Mar y sus alrededores. Posteriormente vamos a ver que Viña del Mar comienza a crecer tanto hacia el poniente como el oriente. Una de las primeras situaciones que ocurre en nuestra ciudad, incluso es antes, porque los terrenos son arrendados antes a la familia Vergara, es la instalación de la fábrica refinería de azúcar de Viña del Mar, solicitud realizada por Julio Bernstein en el año 1873. Esta instalación, como vemos acá, ¿cierto?, vemos un Viña hacia el nororiente. Todo lo que aquí vendría siendo lo que en la actualidad es las canchas del Sporting, pegados al cerro, y las primeras instalaciones de la compañía refinera. Otra importante instalación que se hace también al interior es el Gran Hotel de Viña del Mar. Aquí estamos, ¿cierto?, inmediatamente casi al lado de la línea férrea. Esto es calle Prieto con Álvarez, donde en la actualidad está el conjunto habitacional Canal Magdalena. Ahí se instala el primer hotel de Viña del Mar. Viña del Mar tiene una característica turística, si nosotros nos podemos dar cuenta, ¿cierto? En 1874 tenemos la instalación de este hotel, pero el hotel está en el interior y claramente, ¿cierto?, la intención es tenerlo cercano a la línea férrea, porque había que darle facilidades a los visitantes y se pudieran instalar rápidamente, ¿cierto?, en un lugar al llegar a la ciudad. Y también la característica que se me olvidó señalarlo como más enfáticamente de esta industria que se instala en Viña del Mar en 1873. Este es un badén del estero. Esto es lo que es Viña del Mar en esos tiempos. Viña del Mar es una ciudad pareciera campestre, ¿cierto? No es un balneario, no es una ciudad costera,
de una ciudad que sigue en el fondo retratando la forma de vida que se había dado hasta esos tiempos en nuestro país. Esta es una imagen ya de pasados 10 años de la Fundación de Viña del Mar. Vemos acá el terraplén que formaba el ferrocarril, terraplén que debemos recordar todos nosotros, ¿cierto? Desapareció hace unos años atrás nomás, en el año 2005, y que la ciudad, este terraplén que en un momento se transforma en algo complejo, ¿cierto? Pero que es el que da en el fondo el impulso a la instalación de las habitaciones y el interés por instalarse en Viña del Mar. Vemos, sobre todo aquí, ¿cierto? Todavía que es una ciudad interior. Esta ya nos estamos acercando a la costa. Esta imagen está extraída del álbum de 1913. Vemos que ya se están acercando un poco las casas hacia el poniente. Esta es una vista desde el Cerro Castillo hacia el poniente. Vemos el estero de Viña. Ahí todavía, ¿cierto? No tan encauzado. No vemos la avenida Marina, no está el puente. Casino todavía. Y el primer hito en lo que es nuestro acercamiento a la costa va a ser producto de este señor que nosotros vemos acá con su nombre, don Teodoro Schröder, en 1884 decide solicitar la instalación de unos baños de mar. Estos baños de mar, ¿cierto?, tenían como fin un beneficio médico. Eran baños que él promocionaba con características terapéuticas, higienistas, en donde le iban a dar a las personas mejores condiciones de salud. Teníamos, ¿cierto?, primero estas pequeñas instalaciones aquí como bastante de balneario, ¿cierto?, con estos techitos como de paja. Estas imágenes son alrededor de principios del siglo XX. Vemos cómo este balneario va, ¿cierto?, desarrollándose y cómo también el Cerro Castillo empieza a tomar notoriedad y empiezan a instalarse en él importantes construcciones, sobre todo hacia el sector norponiente del Cerro Castillo, porque todavía en este sector, yo no sé si se ve mi cursor, pero en este sector hacia el sur de esta pequeña playa que forma Miramar, estaba instalada una maestranza. Uno de los segundos hitos importantes en lo que es el establecimiento de los baños de mar va a ser el que se instala en Recreo. ¿Ya? En Recreo se va a habilitar también una zona de playa. En ella se va a hacer primero unas pequeñas acomodaciones y poco a poco se irá, ¿cierto?, incentivando a las personas para que se instalen ahí en la playa. Se van a abrir también, en el caso de Miramar y en el caso de Recreo, donde ferrocarril, especialmente para que la gente, bueno, tanto en el lugar que ya estaba siendo habitado, ¿cierto?, Recreo, pueda la población llegar, pero también nuevos bañistas atraídos por estas condiciones de salubridad, de mejor vida que ofrecía el mar. Aquí vemos ya una imagen posterior, ¿cierto? Esta está de 1913, también extraída del álbum de 1913, donde vemos estas mujeres, hombres, niños aquí insertos ya en el mar, temerosos. Si se dan cuenta, están estas cuerdas que ingresan al mar para que las personas se puedan afirmar. Lo desconocido, por supuesto, generaba temor y por lo tanto es un proceso bastante lento el acercarse al mar. Otra imagen de Recreo. Vamos a ir progresando territorialmente, históricamente, teniendo. Entonces estamos primero en la zona de Recreo. Nosotros vemos acá, ¿cierto?, algo que muchos de ustedes recordarán, que es la piscina de Recreo, construida bajo la administración de la Junta Pro Balneario, que es esta iniciativa que se logra a través de un empréstito que se pide y que es autorizado la Municipalidad de Viña del Mar para invertir en una serie de obras
muchas de estas obras van a estar en el borde costero y le va a dar un provecho a esta zona costera. En la Junta Pro Balneario es donde se da por primera vez la condición a la ciudad de ciudad turística propiamente tal. ¿Ya? Este plan que se inicia estaba mirando el chat, disculpen. Este plan que se inicia en el año 1927-28, obteniéndose el empréstito, va a significar que Viña del Mar tome una ruta directamente turística, como el balneario de la República de Chile, pero también bajo el concepto de un balneario de nivel internacional. Y este concepto también va a ser cercano a lo que es el borde costero. Bueno, yo les había comentado, ¿cierto? Nos vamos dirigiendo de sur a norte, estábamos viendo recién Recreo, que en el sector del Cerro Castillo hacia el sur estaba instalada, esto es como atrás o al lado del balneario de Miramar, una maestranza. Desde el año 1883 se había solicitado a la municipalidad la instalación de esta maestranza de Leverberry y compañía, la que, bueno, estaba encargada, ¿cierto?, de construir distintos tipos de maquinaria, además de locomotora y también un famoso escampavidas Meteoro, ¿cierto?, que es uno de los primeros que se lanzan ahí construidos por la empresa. Pero también este sector va a tomar nuevas características. ¿Ya? En el año a finales del 30, no me acuerdo exactamente la fecha, la maestranza, Lever ya había sido vendida y existía ahora como maestranza y galvanización sociedad anónima, y esta había ya sido adquirido estos terrenos por la Municipalidad de Viña del Mar, y progresivamente se comienza a habilitar el sector sur de la playa Miramar como balneario también. Y vemos, ¿cierto?, todo lo que se realiza en el balneario de Caleta Barca. La construcción primero del Hotel Miramar en el año 46, y no puse una imagen de esa época, pero aquí se mantenía durante mucho tiempo en todo el sector de la playa, de Caleta Barca, todavía instalaciones del muelle. Algunos de ustedes deben recordar que se termina en la década a mediados del 50 de limpiar y hacer toda esta nueva instalación con un proyecto, ¿cierto?, de diseño muy interesante. Y después este lugar se va a habilitar, se le va a insertar un nuevo atractivo turístico, que es este reloj de flores, que tenía una historia bastante larga, ya desde el año 1956, que se estaba hablando de la instalación de este reloj de flores. Se había visto, ¿cierto?, otros casos en otras partes del mundo, y ocurre que existe una oportunidad importante para el financiamiento de este reloj, que en el año 1962, cuando se realiza el campeonato de fútbol y del cual Viña del Mar va a ser sede, se logran los fondos para instalar este reloj de flores en el sector de Caleta Barca, dando así un atractivo turístico mayor al lugar. Continuando nuestro recorrido hacia el norte, tenemos acá una imagen bastante antigua de lo que era este Palacio Ducal. Fue un centro de té también, perteneció, antes de ser un espacio comercial, al señor Maquena, pero interesante también de ver acá, ¿cierto? Bueno, estamos aquí en la orilla del Cerro Castillo, esta imagen, que vemos al fondo la ausencia del casino municipal, ¿ya? Está el muelle, sí, ya. El muelle está instalado ahí desde más o menos 1992, 93 se inicia su proceso de instalación, 1892, no sé si dije 1892 se inicia su proceso de instalación, pero el resto de lo que era conocido como el sector de los Arenales estaba totalmente, ¿cierto?, utilizado
con fines productivos. Habían ahí industrias principalmente, pero no había ningún interés de instalarse personas a vivir por ningún motivo, porque era un sector para la población en ese momento muy peligroso, tanto conceptualmente como quizás tecnológicamente, todavía no existían las condiciones para instalarse. Acá vemos, esta imagen debe ser de finales del 40, el casino municipal, y ya la construcción del CAP Tucal que realiza, ¿cierto?, Ávila, este interesante edificio que tiene como esta semblanza, esta relación con el estilo marítimo. Vemos al fondo por eso que creemos que es de finales del 50, porque vemos en el fondo que se está haciendo una habilitación de la Avenida Perú. La Avenida Perú se había, bueno, aquí vemos una imagen aérea donde se ve más sorprendente y este estilo que les decía yo, naval. La Avenida Perú es habilitada inicialmente con la construcción del casino. O sea, nosotros tenemos que entender que era, como yo se los mostré hace un momento atrás, ¿cierto?, un arenal, un espacio muy subutilizado. Durante mucho tiempo por ahí pasó la línea del ferrocarril que iba desde la CRAF, que está ubicada en el sector de tren, que abastecía a la línea con productos que se descargaban en el muelle. Entonces, en la década de 1930, también producto de los proyectos de la Junta Pro Balneario, se logra la habilitación de todo este espacio. Se limpia el terreno y se instala aquí el Casino Municipal de Viña del Mar, que inaugurado en 1930, y por ende también la habilitación y el museamiento de todo el sector que lo rodea. Aquí vemos, ¿cierto?, la Avenida Perú con su enrocado. Este enrocado se hace en el año 1946. Ahora nosotros tenemos un nuevo enrocado, ¿cierto?, que en el fondo tiene como fin, y siempre ha sido el mismo, el poder guardar la costa de los embates de estos periodos de marejada que tenemos cada cierto tiempo. Y en el año 46 esta avenida se llamaba Avenida del Mar, desde 1930. Y en el año 46 se hace una nueva habilitación del sector y se le nombra desde ese momento Avenida Perú. Ya, ¿cierto?, esta imagen del 75, creo que me había dicho don Jorge Salomón, vemos esta nueva paisaje que tiene la Avenida Perú, ya con la construcción de edificios de altura. Aquí estamos viendo un interesante también, un interesante aporte de la Junta Pro Balneario. No sé si lo ven acá, como les decía, no sé si ven mi cursor, pero aquí, en este sector de acá, esto es norte con San Martín y Avenida Perú, se instaló gracias al aporte de este empréstito que es administrado por la Junta Pro Balneario. Se instala una piscina que es la conocida como Piscina de 8 Norte, una piscina municipal que tenía como atractivo principal que tenía estos lugares para tirarse clavados, en donde se podían hacer competencias incluso internacionales. El muelle del que habíamos hablado, y nosotros acá bueno, el muelle Vergara funcionó para la refinería de azúcar durante muchos años. No tuvo funcionamiento tan interesante como se había propuesto en un principio por la sociedad Población Vergara, que eran quienes construyen este muelle originalmente, porque no existe la profundidad necesaria para que se instalaran ahí naves de mayor calado. Por lo tanto, lo que se logra, ¿cierto?, es que se pueda abastecer a la refinería con materias primas para que ellos hicieran la refinación del azúcar. Pero en esta imagen nosotros vemos ya el cambio que empieza a tener
la población vergara, especialmente desde el sector de 8 Norte, 15 Norte, como un sector habitacional y de atracción de, primero, entretención, recreación y turística, como también de habitación, ¿ya? Y vemos las primeras torres que se están construyendo en esta época. Si ustedes se dan cuenta, estas dos torres que son como gemelas, que están aquí, que tienen como estos como edificios en punta, en un ángulo bastante agudo, que dan como hacia el mar, están en construcción todavía, ¿ya? Vamos a recorrer más hacia el norte y observamos aquí el sector de las salinas. Las salinas lleva este nombre porque en algún momento ahí se realizó la actividad productiva de la extracción de sal, pero eso no durará mucho tiempo. A principios de se instalan ahí las primeras edificios, las primeras construcciones navales, y observamos, ¿cierto?, acá esas instalaciones. Esto vendría siendo la avenida Jorge Montt, que se abre posteriormente, y como poco a poco nosotros vemos que Viña del Mar va haciendo un crecimiento hacia el sector norte. Otra imagen de las salinas, ya el sector norte de lo que estábamos viendo. Lo otro sería la playa Los Marineros o la playa del Deporte, y vemos en este otro sector ya la habilitación del balneario de Caleta Barca, con construcciones que van a ser muy interesantes. Este balneario va a ser bastante exclusivo, se va a poner un restaurante ahí en ese espacio donde ustedes ven estas columnas con este techito. Va a ser un balneario muy atractivo para Viña del Mar desde la década del 50 o del 50 en adelante. Bueno, ya terminando nuestro recorrido, esta es una imagen de Reñaca. Reñaca se había loteado en el año 1905, pero la verdad es que el interés por instalarse en este sector no fue muy mayor, y la posterior habilitación del camino hacia Reñaca, con la instalación de de las instituciones de la Armada en la costa, en Jorge Montt, va a llevar a que este sector comienza a ser más atractivo, ¿ya? En la década de 1920 aproximadamente ya el loteo comienza a ser más interesante, de esta sociedad que se llamaba Población Balneario Montemar, este loteo. Aquí vemos otra imagen, ¿cierto?, de Reñaca, más al norte. Observamos aquí, ¿cierto?, todo el sector de Cochoa y el camino costero hacia Concón, y cómo Viña del Mar se va uniendo, ¿cierto?, hasta este sector que en algún momento fue también de la comuna. En el año 1917 se hace este camino costero, se logra la conexión con Concón a través de la costa, y esto se habilita como un paseo costero. Dice un autor muy interesante que ha trabajado las rutas costeras, Rodrigo But, que el camino de Viña del Mar a Concón es uno de los primeros caminos costeros turísticos de Chile. O sea, se puede reconocer como uno de los primeros caminos, paseos costeros turísticos, ¿ya? Y esto, como les decía, tiene una mayor masificación cuando en la década del 30, viendo de los trabajos, los proyectos, las obras de la Junta Pro Balneario, se logra la pavimentación de este camino costero hasta Concón. Vemos otra imagen de Reñaca, ya, ¿cierto?, cuando empezamos a ver las primeras construcciones, estos edificios escalonados que comienzan a subir por la ladera de los cerros. Bueno, con esto quiero finalizar. Una imagen desde el Cerro Castillo hacia el norte de nuestra bahía de Viña del Mar, y quería darles las gracias por su atención, y quería leerles un pequeño pedacito de un texto de Alan Hordy, en donde señala que está refiriéndose a Europa. Las riadas de bañistas hacia las riberas del mar
que comienzan alrededor de 1750, tienen como finalidad deshacer una antigua angustia, y aunque forman parte de las tácticas contra la melancolía y el spleen, responden también al deseo de calmar las nuevas ansiedades que a todo lo largo del siglo XVIII, con alternativas, se apoderan de las clases dominantes. Es justamente este aspecto lo que da toda su riqueza al discurso médico dedicado a los beneficios del agua fría de mar y más aún a las recomendaciones del baño marino y la estancia de reposo junto al mar. Médicos e higienistas, al tiempo que producen conocimiento científico, dan la alarma y crean el deseo, su discurso asume y codifica prácticas que posteriormente se les escapará. Bueno, con eso los dejo aquí con estas páginas del archivo por si nos quieren seguir y compartir lo que nosotros subimos a nuestras redes sociales. Y nos gustaría entonces darle las gracias nuevamente por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Vamos a dejar abierta la comunicación para que todos los que quieran aportar alguna reflexión a esta interesante presentación que ha hecho Lorena con las fotografías del archivo histórico y sus conocimientos, su investigación y la interacción que ha tenido a través del tiempo en relación a la ciudad de Viña del Mar. Así que gracias a ella y dejamos abierta entonces la conversación. Hola, don Jorge, ¿cómo está? He encontrado súper interesante, los felicito por esta iniciativa, me encantó, de verdad que encontré demasiado buena la presentación y me encantó ver Viña como era antes. Muchas gracias, Sonia, por tu reflexión. Yo creo que lo que tú dices es lo que de alguna manera tiene que ver con un tema que es muy importante, que es la evocación. Cuando miramos, ¿no es cierto?, los paisajes y vemos lo que nos recuerdan, claramente hay un lazo, ¿no es cierto? Yo vengo hace mucho tiempo sosteniendo que para poder cambiar la educación en cualquier lugar del mundo hay que trabajar con la identidad, con la pertenencia y con la participación. Son ejes que son esenciales. A partir de eso va a surgir la voluntad de trabajar juntos, de formar una nación, de formar una ciudad. Así que el comentario que tú haces tiene que ver mucho con esa memoria evocativa que nos produce emociones, recuerdos, y todos tienden a pensar cuando caminábamos, cuando andábamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, aquellos que tuvimos la fortuna de poder caminar, alcanzar a caminar con nuestros abuelos por la ciudad y sentir ese afecto, ese cariño, ¿no es cierto?, esa historia que nos fue abrazando desde niños, ligada con los maniceros, con las manzanas confitadas, ligada con todas esas historias cotidianas que eran tan tradicionales, porque Viña del Mar tenía, hasta el día de hoy mantiene cosas que son muy propias de la ciudad. Por ejemplo, los carros que venden verdura y que venden fruta en la calle Valparaíso, es una característica propia de la ciudad. Los luchabotas era una característica que no la tenía todo Chile. Y así los suplementeros, por ejemplo, Viña del Mar tenía una tradición de suplementeros prácticamente en todas las esquinas de la ciudad, que no solo vendían el diario, sino que además vendían una cantidad maravillosa de revistas que en aquella época sin internet nos ilustraban y nos permitían conocer del mundo entero, desde fauna que nos guiaba, ¿no es cierto?, por el conocimiento de los animales, pasando por la mecánica popular que ayudaba a conocer mejor el funcionamiento de los motores de los automóviles, siguiendo, ¿no es cierto?, con revistas como la Historia del Arte que leíamos para poder entender y conocer algo del patrimonio de los museos, o otras revistas, ¿no es cierto?, de política que eran también características en la época, de humor, como lo fue el Condorito, Barrabases, tantas otras. En realidad, para las damas, ¿no es cierto?, porque era así en esa época, existía Paula, Vanidades, el Burda era tan importante. Yo me acuerdo, mi abuelita salía a buscar el Burda porque venía, ¿no es cierto?, con las plantillas para los bordados, para los tejidos, y era una tradición poder como cumplir la faena de la semana para la siguiente, de nuevo recibir la tarea que venía y aprender técnicas de bordado, de tejido. Todo eso era la vida de la ciudad en la época. Hoy día a una persona le puede parecer que todo esto que estamos hablando es como anticuado, extraño,
pero así se hace la historia. La historia se construye. Luis usa mucho la palabra que a él le gusta y a mí también me gusta mucho, la petite histoire. Y justamente esa pequeña historia que la destacaron tanto los historiadores franceses, fundamentalmente los herederos de la escuela, de la gran escuela de los anales, que fundó una tradición historiográfica mundial. Bueno, eso, si lo llevamos a nuestra ciudad, tiene mucha relación, Sonia, con esas evocaciones y esos recuerdos que a ti te produce. Y por eso, ¿no es cierto?, es tan bonito poder ver imágenes del pasado, por eso tiene tanto sentido. No es solamente por enterarnos de cómo era, sino que también hacer un ejercicio emocional respecto a la imagen y al sentido que esa imagen nos produce en nosotros mismos. Jaime, tú parece que quieres agregar algo, por favor. Primero quería agradecerles a todos ustedes, oye, y escucharte a ti hablar sobre Viña es una fiesta, porque es una revelación. Cada vez que te escucho hablar sobre el patrimonio, es para mí como te digo, un acontecimiento cultural importante. Un día va a haber la calle Jorge Salomón en Viña y todo lo vamos a ver. Oye, yo tengo una consulta que tiene pasado y futuro, que es la siguiente, respecto al borde costero. A mí siempre me ha llamado la atención, positivamente, el carácter vanguardista que tuvieron los ingenieros de la ciudad en su época, de construir este borde costero y de unir, ¿no es cierto?, Concón hasta Playa Ancha hoy día, ¿no es cierto?, por a través del borde costero. Y uno compara este borde costero magnífico, único, prácticamente, probablemente uno de los más hermosos del mundo, y lo compara con la costa de California, que es muy parecida en términos de costa, pero sí tiene la enorme ventaja que está liberado de la construcción, salvo en algunos hitos donde se han construido cosas. Uno va a California y te encuentras, ¿no es cierto?, que las playas, las casas están prácticamente en la arena, y en un gran borde costero californiano está impedido a la vista porque está lleno de edificios, no detrás del camino, sino que al revés, está toda la costa de la playa llena de edificios, y muchas veces la playa misma está imposibilitada de acceso debido a las construcciones de casa, y el mar ha subido y por lo tanto no te permite aprovechar. Por lo tanto, ahí hubo una visión visionaria de quienes participaron de tener este borde liberado como un paseo. El tiempo, y ahora un poco lo contrario, ha hecho de que lo que se hizo en su tiempo ha sido en alguna medida abandonado, porque hace cuántos años o décadas que este borde costero no se arregla, no se mejora, y hoy día con las nuevas tendencias la gente hace más ejercicio, más camino peatonal, se necesita más pistas ciclables, y sigue siendo abandonado. Yo lo camino 3 veces por semana, y claro, hoy día es un peligro andar en bicicleta, y es altamente dificultoso para el peatón circular por aquellos lugares que han sido invadidos hoy día en alguna medida por la circulación, y especialmente por las micros y los choferes de micro que no respetan y solamente se dedican a circular a altísima velocidad por un borde costero que no se merece eso. Incluso hubo esta idea hace algunos años que alguien quería incluso ampliar la calle para transformarlo en carretera prácticamente, o en una autopista. ¿Cómo se explica esto de que esa visión tan vanguardista, esa visión que se tuvo para liberar el borde costero, dejarlo como un paseo, como tú mencionabas, o como se mencionaba en la presentación, y no en una autopista, hoy día todavía está en un estado de abandono para los tiempos del siglo XXI? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué estas cosas, fuera de decir que los recursos públicos y los proyectos siguen siendo proyectos? Mira, Jaime, yo no pretendo monopolizar, voy solamente a agregar una idea a lo que tú acabas de señalar y después dejo la reflexión, porque Lorena nos ha hecho una presentación muy interesante en el día de hoy
y creo que también puede aportar a esta respuesta, y otros viñamarinos también están acá. Quiero sí agregar un dato a lo que tú acabas de señalar. A la visión que hubo del concepto de limpieza del borde costero, se agregó el sentido del balneario, que es muy valioso porque Caleta Barca, Las Salinas y Playa Amarilla responden a la idea de que la playa no estuviera, y el uso y los servicios, en el mismo nivel del automóvil. Entonces se creó un quiebre, con lo cual estaba la arena, después venía un espacio intermedio donde estaban los camarines, donde estaban los servicios de heladería, de café, de arriendo, ¿no es cierto?, de sillas de playa y de elementos, ¿no es cierto?, incluso también, ¿no es cierto?, ducha para poder sacarse la arena cuando terminara la jornada y la gente quisiera volver a su casa. En esa época la gente volvía en micro, entonces era necesario bañarse antes de volver a la casa para sacarse la arena y cambiarse la ropa. Todo eso responde a un concepto de balneario que en Viña del Mar fue súper interesante y que desde mi punto de vista ha sido injustamente abandonado, que era la división, la separación entre el espacio de las personas y el espacio del auto, cambiando claramente la velocidad. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un estudio, porque tal vez la ciclovía, la gran respuesta que tiene que dar es que no tiene que entrar en competencia con el auto, sino que tiene que recuperar esos espacios intermedios entre la gente que disfruta en la playa y el auto que está en la parte superior. Ese nivel intermedio en Viña del Mar se perdió, se dilapidó, y es un nivel precioso porque recorre las rocas, transita a una perspectiva un poquito más alta que la de la arena, permite apreciar la puesta de sol, que es maravillosa. Yo concuerdo contigo, Jaime, una de las puestas de sol más hermosas y una de las perspectivas más lindas del Océano Pacífico, que también está subutilizada. Así que lo que tú dices, y con esto termino la reflexión, sumado a ese sentido del balneario que fue tan significativo en los años 50, le dio un cambio de rumbo muy importante al urbanismo y al sentido de relación entre la playa y las personas. Eso hoy día yo creo que hay que hacer una revisión para recuperarlo. Creo que la pandemia está aportando en eso. La gente con la pandemia empezó a volver a disfrutar de este espacio que estaba bastante abandonado, y lo que tú dices hoy día yo lo veo cada vez que salgo, lo disfruto, me encanta la cantidad de gente que saca a pasear sus perros, que salen a jugar. Hay un señor que anda con su palo de golf y una pelota de tenis pegándole en la playa, y yo lo miro con una admiración. Han vuelto los pescadores que se instalan, ¿no es cierto?, en el borde ahí, aunque sea pescar la nada misma, pero están conversando, están haciendo urbanidad, le han devuelto un tiempo distinto a Viña. Perdonen la intervención, pero se suma perfecto a lo que tú acabas de señalar, Jaime, y dejo la palabra porque no quiero monopolizar. Quería yo complementar unas cosas. Claro, Viña del Mar podríamos comprender que forma parte como de toda pública de instalación del concepto de ciudad turística y el aprovechamiento de la costa en este concepto. La habilitación que se hace por la Junta Pro Balneario en la época de Carlos Ibáñez del Campo está muy inserta en todo lo que es este concepto. Hay un libro bastante interesante que se llama Las Puertas al Mar, y en él se trata este tema de cómo se habilitan estas condiciones de uso del mar en Mar del Plata, en Montevideo y en Viña del Mar. También interesante para Viña del Mar que este proyecto no queda solamente ahí, sino que después Gustavo Lorca, en la década del 60, va a reafirmar esta condición de cercanía como un derecho de los habitantes al mar. De hecho, una de las características muy importantes que tiene nuestra ciudad en Chile, lo podamos usar la costa. Y como lo decía, me parece, don Jaime, así es. Nosotros vemos en otras ciudades turísticas donde el uso de la costa es un privilegio privado y no público como acá. Así que creo que hay que sentirse beneficiados por esa condición. ¿Me permite, Jorge? Absolutamente, por favor, esto está abierto. Mira, yo quiero decir que además
la importancia que tiene esta exposición y este trabajo del archivo trasciende, porque queramos o no, hoy día es un tema de discusión pendiente, muy tensionante, que es entender el borde costero como una geografía hoy día, una geografía física, no como geografía humana. ¿Y por qué lo digo? Porque en los instrumentos de planificación urbana, los planos reguladores, los seccionales, ¿no es cierto? Objetivamente hoy día el borde costero está ausente en la persona. Y el borde costero se ha convertido en un espacio de metros cuadrados y rentabilidad del terreno. Y eso, no solamente en el borde costero, pero quiero decirlo, ya que estamos en el tema aquello, tal es así que quiero señalar que hace 15 años atrás hubo una consultoría que además se lo adjudicó una consultora internacional sobre precisamente el tema del borde costero. Y debo de señalar que en una reunión que se hizo en el Hotel San Martín, en el auditorio, donde participaban personas distintas y diversas, autoridades de gobierno, autoridades regionales, autoridades comunales, concejales, en fin, etcétera, y mucho, obviamente, del mundo académico, colegio de arquitectos, en fin. El informe, impecable hasta el detalle, pero era impresionante que la conclusión eran metros cuadrados y sobre esos metros cuadrados hay personas. Es decir, en algún momento el borde costero desaparece en algunas caletas y los pescadores y su vida es su identidad, ¿no? Entonces, hoy día, y también esos planos reguladores y esos instrumentos de planificación urbana hasta el día de hoy, también empieza a perder la identidad la ciudad de lo que es. En el caso de Viña, y no solo de Viña, ciudad jardín, y una de sus características era lo emblemático de que en todo lugar habían espacios de jardines, en fin. ¿Cómo han disminuido aquello? Y se ha convertido, obviamente, en la cultura del concreto armado. Es decir, y eso, por eso qué importante es este trabajo y la exposición que hemos escuchado, ciertamente, porque el tema de pertenencia e identidad es parte del ser. Y hoy día una ciudad sin ser, es decir, las personas, ¿de qué ciudad estamos hablando? Y por eso creo que es un desafío enorme y así, y yo digo con gran satisfacción porque participa en esta reunión algunas personas que participamos, el tema, por decir, no solo del borde costero, un tema que es bastante actualizado y que, en fin, ahí junto con otros logramos lo de la Casa Italia, que sea patrimonio y que no sean metros cuadrados construidos, que es mucho más que eso. Y obviamente en el Consejo de Monumentos Nacionales nuestro alegato fue acogido a plenitud. Y hoy día, efectivamente, la Casa Italia es patrimonio y por lo tanto tiene que someterse obviamente a la normativa correspondiente. Pero quiero señalar que hermoso es ver el archivo, porque en definitiva también, si uno no conoce la historia, no podemos jugar solamente en un presente mediático, que en definitiva a veces está tan ausente las personas. Gracias, Jorge. No, gracias a ti, Luis, por la hermosa e importante reflexión que nos has entregado. Jaime Torres, también nos quiere entregar una reflexión. Sí, bueno, un gusto. ¿Se escucha? Sí. Perfecto.
Sí, no, mira, bueno, un saludo a todos. Y en realidad una reflexión recogiendo todas las intervenciones previas, de las cuales suscribo absolutamente. Y bueno, en realidad un poco compartir lo que, bueno, en realidad desde que estamos en pandemia, obviamente que los referentes, las percepciones, en todos los sentidos posibles, han cambiado. En lo muy personal, yo pasaba la mayor parte fuera de Viña de este tiempo, bueno, mi familia está en Santiago, en fin, y yo siempre, por mucho que mi trabajo esté allá, pero bueno, pero con esta vía nueva me he tenido que radicar en Santiago y desde acá manejando todo. Pero ¿qué es lo que qué es lo que me pasó felizmente, digamos? Desde febrero hasta 3 semanas atrás, por ahí, me tocó radicarme en Viña nuevamente, con mi familia, y la verdad es que puntualmente en Reñaca, donde tenemos el departamento, en fin, bueno, y la verdad es que pude, a ver, como repensar la ciudad, pude un poco volver a los orígenes. O sea, no es que nos haya perdido, ni mucho menos, y menos renegado, sino pero de repente con la vorágine de la vida actual, en fin, y todo eso, uno como que pierde cierta perspectiva. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad que empecé como decía, a revalorar, a ver un poco como la vocación de lo que siempre ha sido Viña, por decirlo, por ponerlo por conceptualizarlo de alguna forma. Y justamente todo esto, ¿cómo decirlo? Toda esta temática o este concepto de comunitario, por decirlo de alguna forma, porque Viña, de una u otra manera, es una ciudad, a diferencia de aquí en Santiago, donde estoy en este minuto, es una ciudad que, a ver, ¿cómo decirlo? Es una ciudad que yo creo que siempre todos nos conocimos de una u otra manera, y siendo por otro lado una ciudad importante y grande. Entonces son una serie de cosas bueno, que uno ha ido reflexionando y todo, y entonces, claro, ahora, cuando uno ve el paso a la modernidad, lo que decía Luis, todo esto, por ejemplo, todas estas amenazas al mismo borde costero, todas las construcciones, estos metrajes, esos, yo diría, malditos metrajes, para poder, digamos, rentabilizar o pseudo rentabilizar inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad nos hace reflexionar, y lamentablemente yo creo que algunos viñamarinos de buena fe caen un poco en este anzuelo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, una instancia como esta, y aquí termino, una instancia como esta para reflexionar, de poder entender, de poder conocer, digamos, nuestros propios orígenes, la verdad que es súper pertinente. Y bueno, y cómo se va construyendo la historia, sin duda, y bueno, y estar muy atento a todas estas amenazas de la modernidad que nadie se escapa, pero yo creo que aquí veo a varias personalidades que conocen de todas estas temáticas, y bueno, y ante todo seguir no perdiendo la perspectiva de nuestra vocación viñamarina, que es una ciudad que en el fondo siempre fue muy comunitaria. Eso. Muchas gracias, Jaime. Mira, yo quiero sí hacer un alcance a las atribuciones que pueden tener las personas. Es muy difícil que determinados proyectos de carácter urbano, sobre todo construcciones de edificios en altura, los detengan el ciudadano de a pie. La única manera es que haya una política coherente de parte especialmente del municipio, pero también a nivel nacional, de resguardo, de protección, para cautelar esto. La barbaridad más grande, hoy día la puede ver en el sector, ¿no es cierto?, donde estaba el sanatorio marítimo. Si ustedes caminan por ese borde costero, y los invito a hacerlo, van a ver la diferencia entre un borde costero protegido
y un borde costero sin protección. El radio, ¿no es cierto?, del perímetro de muro que se mete en la arena de lo que se supone en algún momento va a ser una futura construcción, nos muestra el peligro. Y yo creo que eso tenemos nosotros que palparlo, verlo. Y ahí las personas pueden darse cuenta, Jaime, perfectamente de lo que tú, de lo que Luis y de lo que todos los que han participado hoy día señalan. Estamos ante este peligro, pero no solamente estamos ante él, lo podemos evaluar, podemos palpar el daño que eso nos produce y ser un grito, ¿no es cierto?, que permita que muchas personas digamos no nos pueden seguir dando de bofetada con el metro cuadrado, con la especulación, y pasar por alto incluso la ley para construir cosas que no se pueden seguir haciendo y que nos están haciendo un tremendo daño. Y eso, ¿no es cierto?, si uno lo proyecta a lo que ha pasado con el Camino Concón, que es otra barbaridad impresionante, que en algún momento esa barbaridad lamentablemente se va a terminar pagando con los costos sociales que tiene, con los costos culturales que tiene, porque también ha sido una destrucción inadmisible de un borde costero maravilloso, la pérdida de fauna marina, la pérdida de vegetación, la pérdida de flora y de aves, la destrucción impresionante. ¿Dónde quedaron esas dunas que eran maravillosas y que hoy día cada vez están más constreñidas? Es el reflejo de lo que estamos señalando. Así que tenemos que ayudar en este aspecto. Yo creo que lo que está pasando en Chile hoy día es una muy buena señal de los derechos que tenemos los ciudadanos. A decir basta cuando las cosas no nos parecen y cuando nosotros tenemos el derecho a decir por qué creemos que basta. Y no solamente en teoría, sino que en la realidad. Ver esta barbaridad del ex sanatorio marítimo invadiendo la playa en el sector de 14 Norte es un excelente ejemplo para ver lo que no debemos aceptar bajo ningún punto de vista. Ahí está el perímetro demarcado de lo que va a ser la barbaridad si es que eso se sigue construyendo y se sigue levantando. Todavía creo que tenemos el derecho y la posibilidad de decir que esas cosas no deben ocurrir. Eulogio quería señalar. Perdón, Jaime y Eulogio. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge, absolutamente. Y se me viene mucho a la memoria una ciudad que la he conocido bastante bien, la he caminado bien, que es Montevideo. Que Montevideo es admirable. Bueno, yo creo que muchos de los que están acá han estado por allá, en donde la expansión de la ciudad es admirable, porque la verdad que todo el casco histórico, la ciudad vieja de Montevideo, prácticamente está, bueno, hace como 8 años que no voy, pero por lo que he sabido sigue igual, ha mantenido su impronta. Es una cosa como que lo que siempre fue, sin imitar a nadie, sino que conservando lo que siempre ha sido. Y resulta que Montevideo es muy armónica su crecimiento, porque toda la expansión de la ciudad se ha pensado, se ha ido para otros lados, pero siempre conservando eso. Entonces, claro, en Viña, hace ya varias décadas quizás, esto se empezó a confundir y lamentablemente por los intereses del sector inmobiliario, y en donde a lo mejor acá hemos sido los que nos sensibilizamos con estos temas hemos sido probablemente débiles. Entonces, bueno, quería poner un poco el caso de Montevideo y por supuesto suscribir todo lo que tú dices. El caso del sanatorio marítimo es lo más evidente que hay de lo que refleja esto. Eso. Gracias, Jaime. Eulogio. Sí, hola, buenos días a todos y cada uno de ustedes, un saludo afectuoso. Quiero agradecer a Lorena Bracea por su exposición, especialmente y por supuesto a la Corporación Cultural de Viña del Mar por esta instancia, porque yo llego a Viña del Mar en el año 1982, proveniente de La Serena, después de haber terminado mi estudio universitario, y me establezco aquí en esta ciudad desde entonces. Y a partir de ahí desarrollo una actividad profesional y me transformo en un pequeño empresario durante muchos años y desarrollo actividades comerciales especialmente en la zona de la población Vergara. Y adquirí también una propiedad, una casa en la calle von Scroder.
de tal manera que el conocer la historia que nos comenta Lorena, conocer desde los inicios de la ciudad, a mí en lo personal, me ayuda a entender muchas cosas que antes de esta exposición no conocía. Por ejemplo, la calle von Schröder. Siempre quise saber, pero en realidad nunca tuve tampoco el tiempo ni la intención de averiguar, y ahora me entero de que don Teodoro fue el gran precursor, quizás, y el gran iniciador del desarrollo de establecer una ciudad turística en Viña del Mar. Y para mí eso es muy importante porque yo soy un férreo defensor de lo que significa la actividad turística. Yo creo que el turismo debiera ser una de las principales fuentes de ingreso y de desarrollo tanto de Viña del Mar como de Valparaíso. Ahí debiera sustentarse en el futuro, ser las bases junto con la actividad cultural de lo que estas dos ciudades podrían ser en el desarrollo continuo, para beneficio de todas las comunidades y de todos quienes vivimos en ellas. De tal manera que conocer a través de la exposición de Lorena todo lo que significó el desarrollo desde la familia Vergara, desde el loteo que hacen de lo que fue una hacienda en adelante, conocer la historia de la CRAP, conocer cómo se van asentando paulatinamente en el tiempo los distintos sectores y se van desarrollando y consolidando los distintos sectores de Viña del Mar. Desde mi perspectiva y desde mi conocimiento me parece muy interesante porque me ayuda a entender lo que es hoy día la ciudad. Independiente de todos los problemas que ustedes han dicho hoy día, que son los problemas contemporáneos que yo creo que casi todas las ciudades tienen que resolver, pero para mí, desde mi punto de vista, es muy interesante y muy importante la exposición que ha hecho Lorena, y la felicito por eso, y felicito también que se tenga, digamos, un departamento de estudios patrimoniales desde el municipio. Hoy día también en la tarde hay una invitación desde el Palacio Rioja, desde el programa Paso, que lo dirige Carolina Miranda, que creo que está presente también en esta exposición, que va a hablar acerca de un importante monumento histórico de la ciudad, que es el cementerio Santa Inés. Entonces, me parece que conocer todas estas historias de la ciudad no hacen otra cosa que seguir estableciendo un vínculo con ella y, por supuesto, querer siempre respetarla, ser parte integrante en mi caso hoy día, desde la cultura, para poder desarrollar y poder aportar a que nuestra ciudad sea el día de mañana una mejor ciudad. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Eulogio, por tu participación y por tu reflexión también muy importante, especialmente ese contrapunto que haces con tus experiencias en La Serena y en otras visiones que aportan también a poder comprender mejor todo esto. Yo creo que todo lo que cada uno va aportando es tremendamente enriquecedor y, por cierto, para nosotros muy significativo lo que señalabas, que Carolina hoy día en la tarde haga la presentación referida, ¿no es cierto?, al cementerio Santa Inés. El jueves vamos a tener la oportunidad de hacer una reflexión con la señora Eugenia Garrido en relación, ¿no es cierto?, a lo que fue la Belle Époque y la influencia que tuvo la Belle Époque en el desarrollo de la ciudad, en la génesis de la ciudad y del turismo en Viña del Mar. Así que estamos, yo creo que todos empecinados en ayudar en esto. Cuando digo empecinados, con los pros y los contras que eso tiene, porque a veces es a favor y muchas veces con muchas olas contra, porque el tema patrimonial produce mucho ruido también en, como decía, la especulación, lo que decía muy bien Luis en un momento determinado, el valor del metro cuadrado, que Jaime lo reiteraba, se convierte en la espada de Damocles que está ahí a punto de cercenarnos muchas veces y de quitarnos la esencia de lo que significa ser ciudad. Así que hay mucho por hacer. Dejamos abierta la reflexión para ir ya cerrando nuestra conversación del día de hoy. Don Jorge, quería hacer un último comentario. Dar las gracias a la instancia, como lo he repetido varias veces, que tenemos aquí a través de la corporación. Para nosotros como archivo histórico es súper importante poder estar en contacto con la comunidad. Solo decir que nosotros contamos desde la historia cuáles fueron las experiencias de Viña del Mar, y muy de acuerdo con lo que dice don Luis Borg, nosotros no llegamos, ¿cierto?, hasta la actualidad, pero claro que había un cambio importante en lo que se tiene como concepto del uso del borde costero.
Así que nos interesa mucho que las personas sepan cuáles fueron los planteamientos del pasado, porque creemos que a partir de eso podemos tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todos por juntarnos hoy y reunirnos y conversar sobre Viña del Mar, porque creemos que esta es la mejor forma de dar soluciones a todos los problemas que podemos enfrentar en el futuro. Y como archivo histórico también pues nos puedan conocer y sepan la labor que realizamos en todo lo que es el rescate y el cuidado de nuestra historia. Nuestros fondos documentales son los que forman parte de este intento. Luis, ¿quieres hacer alguna reflexión final para aportar a lo que ha sido la conversación de hoy? Solo dar las gracias por esta excelente exposición y me gustaría saber dónde se puede ver para recomendarla. Se puede ver en nuestra página, culturaviva.cl, que es la página de la Corporación Cultural de Viña del Mar. Ahí está la exposición del borde costero de la ciudad, a disposición de todos para que la puedan visitar. Como muchas de las actividades que realizamos, y aprovechamos de invitarles también al concierto que vamos a realizar el jueves en el marco de celebración y de conmemoración de los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, que se están desarrollando este año. Benjamín Pedemonte, pianista, nos ofrecerá un repertorio con obra de Ginastera en la primera parte y con la obra de Astor Piazzolla, Las Cuatro Estaciones Porteñas, para sumarnos, unirnos a la celebración del centenario de este gran compositor argentino como fue Astor Piazzolla. Así que los dejamos cordialmente invitados a todos para el jueves a las 6 de la tarde a ese concierto. Ese es un aviso que aprovechamos de pasar, ya que están ustedes, para que nos ayuden a divulgar la actividad cultural que realizamos. Luis, ¿realizar alguna reflexión final? Jorge. Sí, perdón, María Agustín. El jueves a las 18 horas hay 2 actividades y las 2 son muy buenas. Está la charla sobre la Belle Époque y está el concierto de Benjamín Pedemonte. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a quedar grabado? Porque no podemos estar en las 2 al mismo tiempo. Bueno, el concierto queda en la página corporativa. Yo no sé cuál es la dinámica del conversatorio, porque yo soy parte del conversatorio, no lo organizo. Me pidieron que participara, pero no soy el organizador. El concierto somos los organizadores, la Corporación Cultural, y puedo dar fe que va a quedar en la página corporativa como la mayoría de nuestras actividades a disposición, al menos por varios meses, para que ustedes lo puedan seguir también. Un excelente concierto, y Benjamín, un tremendo pianista que está desarrollando, que está formándose, ¿no es cierto?, en Europa, y que tiene todo el porvenir para poder seguir creciendo, y estamos muy felices de apoyarlo como corporación. A veces pasa esto, que ya las horas son pocas para todo lo que hay que hacer, así que, pero ahí vamos a estar a disposición con ambas actividades con mucho cariño. Gracias. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta a Lorena? No sé por qué. Por supuesto, Jaime. Yo me perdí los primeros 10 minutos, llegué tarde al conversatorio, a lo mejor esto ya lo mencionó. Tiene que ver con la calle Libertad. También un poco con relación a lo que decía anteriormente, los que diseñaron la calle Libertad fueron también visionarios de darle a una ciudad una avenida bastante ancha, con mucha arboleda, y con lo que yo me imagino fueron las grandes casas patrimoniales que existieron en la época. Entonces me pregunto también qué es lo que pasó, si algún día o algún momento hubo alguna conversación en la ciudad de cómo llegó a destruirse la Avenida Libertad desde el punto de vista patrimonial, transformándola, ¿no es cierto?, nuevamente en una autopista con bocinazos, con congestión vehicular y lleno de automotoras. ¿Qué pasó de ahí? Bueno, la verdad es que yo puedo hablar de lo que pasó en el pasado, y la calle Libertad es proyectada por Salvador Vergara, hijo de José Francisco Vergara, en 1892, y claro, en esa época ellos, y bueno, ustedes saben, José Francisco Vergara sus hijos estaban casados con Benjamín Vicuña Maquena, entonces ambos, y José Francisco Vergara también, propiamente tal, eran urbanistas, habían estudiado los conceptos urbanísticos de la época muy claramente.
por eso mismo que las calles están tan ordenadas y tienen esta distribución tan planificada. Lo que pasó posteriormente, la verdad es que algo que tendrá que discutir en el futuro, planes de urbanismo mal desarrollados, quizás leyes que no defienden de buena forma la mantención de por lo menos ciertos lugares que son emblemáticos y se deberían resguardar. En la actualidad, yo no sé si ustedes saben que se está discutiendo una nueva ley de patrimonio que incluye muchas de estas temáticas. Sí, lamentablemente, y nosotros no podemos hacer nada, hay mucho que ya fue destruido, eliminado de nuestro paisaje, pero creo que hay que poner atención en lo que se está discutiendo en la actualidad y ver cómo podemos evitar que estas cosas sigan pasando. Gracias, Lorena, y felicitaciones. Yo también quisiera agregar, Jaime, a lo que acaba de decir Lorena, que se destruyó la ley de antejardín que estaba ligada a la ordenanza Viña Marina. En Viña del Mar, la existencia del antejardín era un plus muy significativo, y en un momento determinado, cuando eso se deja de utilizar como antejardín y se le empieza a dar otro uso, pierde lamentablemente el sentido para el cual fue creado en los años 20, cuando se hizo la ordenanza municipal que dio vida a la ciudad jardín. Ahí fue donde nació el concepto, y eso se olvidó, se perdió con el paso del tiempo. Así que eso creo que también es un aporte significativo a la reflexión, Jaime. Gracias, Jorge. Estaba muy decidido. Bueno, yo creo que ha sido muy grato para todos haberlos escuchado, haberlos visto, haberlos tenido con nosotros en el día de hoy. Les enviamos un gran abrazo y esperamos verlos en nuestras próximas actividades. Como decía muy bien María Agustín, en la tarde de hoy partimos, ¿no es cierto?, con la presentación que hará Carolina Miranda en relación al valor patrimonial del cementerio Santa Inés. El jueves tendremos la oportunidad de conversar con la señora Eugenia Garrido, exalcaldesa, máster en historia, investigadora respecto a la Belle Époque Viña Marina y a cómo fue cambiando el proceso de la ciudad en el tiempo entre fines del XIX y los primeros años del siglo XX. Y también tendremos la oportunidad de escuchar el concierto de piano de Benjamín Pedemonte. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados, lo mismo que para las actividades muy diversas que habrá el fin de semana en el marco de la celebración del Día del Patrimonio. Les agradecemos a todos, les mandamos un gran abrazo y será hasta nuestra próxima actividad.